ustedes. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias por este tiempo de ministración. Nos hemos deleitado, Señor, en tu presencia. Hemos disfrutado muchísimo el cantarte, el alabarte. Hemos disfrutado, Señor, el levantar nuestra voz, Señor, en adoración y Señor, y recordar tus bondades y tus misericordias. Gracias por este tiempo. Sabemos, Señor, que de alguna manera nuestro corazón ha sido preparado para esta palabra, Señor, y oramos para que, Señor, venga a hacer vida en cada uno de los que estamos aquí y los que vamos a recibir esta palabra, Señor. Habla nuestro corazón, habla nuestras vidas, ministra nuestras vidas, Señor, y que salgamos transformados con una nueva revelación en este día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice, y los que desayunaron dicen, ya desayunaron. Qué bendición. Entonces sí me puede esperar un ratito más. El título de esta enseñanza es Sacrificios. Sacrificios. El apóstol Pablo, los apóstoles, el Señor Jesús, hablaban de una vida de entrega a Dios. Yo creo que cuando la palabra de Dios habla de sacrificio y de entrega, tenemos como ejemplo a Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo de entrega total, de entrega por completo, de entrega sin reservas. Pero me llama la atención, iglesia, que en la Biblia, por ejemplo en Romanos capítulo 12, versículo 1, que es el pasaje central de esta enseñanza, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, vaya conmigo a Romanos capítulo 12, verso 1. ¿Traen su Biblia? Ahí en su Biblia tiene títulos y si ve el título del capítulo 12, ¿cuál es el título que está ahí en letras negritas? Deberes cristianos. Y qué interesante que un deber del cristiano, un deber cristiano, un deber de un hijo de Dios, comienza con Romanos capítulo 12, verso 1 diciendo: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto, su adoración racional, su adoración con entendimiento. Hace el domingo antepasado y durante los podcasts del viernes del viernes de hace unas semanas, hablamos de la adoración significativa. Hablamos de que la adoración debe tener un significado, tiene que tener una profundidad. La adoración, que es nuestra vida entregada a Dios, no son cantos solamente, no son juntar las manitas solamente, no es venir el domingo solamente. La adoración genuina es una entrega completa, total al Señor. Y Romanos 12:1 dice que el sacrificio vivo, santo y agradable, que presentemos nuestros cuerpos en esa entrega total, dice, esa es la adoración, ese es el culto racional, esa es la adoración significativa que la palabra está hablando. Entonces, me llama la atención que uno de nuestros deberes cristianos es el sacrificio. ¿Es el qué? Diga conmigo, ¿es un deber cristiano el sacrificio? Y uno puede decir, sí, pero Jesús ya se sacrificó. Jesús es el sacrificio perfecto. La Biblia dice que el Señor ya no quiere sacrificios. Pero Romanos 12:1, Pablo le suplica a la iglesia: les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. El Señor nos llama a una vida de sacrificio. Ahora, yo creo que debemos de tener un entendimiento más amplio de lo que realmente significa el sacrificio, porque creo que en nuestro contexto cultural y en nuestro contexto en el que vivimos, muy probablemente no tiene el mismo significado sacrificio que el sacrificio que tal vez al que se refiere el apóstol Pablo. Para nosotros,
y si usted piensa como yo pensaba, porque yo también pensaba así, sacrificio es hacer algo no conveniente en el momento para obtener un mejor resultado en el futuro. ¿Alguien piensa así del sacrificio? Yo pensaba así del sacrificio. Es algo que ahora me tengo que abstener, que tengo que sufrir, que tengo que aguantar, porque si lo aguanto, más adelante algo bueno tiene que pasar. Es un sacrificio que hago ahora para más adelante obtener un beneficio. Sacrificios para obtener beneficios. Y iglesia, de alguna manera el significado pues no está completamente apegado a lo que realmente significa el sacrificio en la palabra. No está completamente apegado a nuestro contexto cultural. El apóstol Pablo conocía la palabra de principio a fin. Dice la Biblia en Filipenses que él era hebreo de hebreos. ¿Alguien ha leído esa porción donde el apóstol Pablo dice, pues yo soy hebreo de hebreos, yo conozco la palabra, la ley, ¿verdad? Yo la tengo bien presente. Él sabía todos los principios, y el apóstol Pablo tenía presente, él era un estudioso de la palabra, y él tenía presente el principio que Dios estableció referente a los sacrificios. Entonces Pablo, con entendimiento, le dice a la iglesia en Romanos: amado, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable ante el Señor. No en el contexto, no podemos leer la Biblia desde mi contexto cultural solamente, sino desde el contexto amplio para que produzca realmente la vida que tiene que producir. Sacrificio en la Biblia no se refiere exclusivamente a abstenerme de algo para luego obtener. Se refiere a una entrega completa al Señor, sin reservas. Vida de sacrificio y vida de entrega es una vida completa. Jesús le dijo a sus seguidores: el que no bebe mi sangre y no come mi carne no puede seguirme. Está hablando de un compromiso completo con él. Y la gente que le seguía decía: Señor, ¿dura es esta palabra? ¿Quién te va a seguir? Y dice la palabra que desde ese momento muchos dejaron de seguirle, y volteó con los 12 y les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? No, aquí estamos bien, aquí estamos bien. El apóstol Pedro dice unas palabras poderosas: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La entrega total que estamos trayendo a ti vale la vida, no la pena, la vida. Vale la vida seguirte, Señor. Y es hermoso ver que la palabra nos lleva a entender el corazón de lo que significa el sacrificio. Dios fue bien claro en Samuel capítulo 15 verso 22 que los holocaustos y sacrificios no fueron dados porque Dios se deleitaba en ellos, sino para demostrarle al pueblo la realidad de que eran pecadores y necesitaban el perdón de Dios. Ese era el propósito del sacrificio: demostrar la necesidad de Dios. No tanto traer el animalito, no tanto el sacrificio en sí, sino la necesidad que había en el corazón. Dice Samuel capítulo 15 verso 22: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, diga conmigo, ciertamente. Esto es verdad, eso es una realidad de la palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué está diciendo el Señor? No se trata del sacrificio, hijo, no se trata lo que traes, se trata el corazón que hay en él. Se trata de la entrega. Ese es el corazón. Dios demuestra por medio de los sacrificios una realidad del pueblo y su necesidad de perdón de Dios. Demuestra que tienen que traer sacrificio al Señor para obtener el perdón de Dios. Oseas capítulo 6 versículo 6 dice la palabra: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio,
y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Tiene que ver con nuestra entrega. El ritual no fue establecido con el propósito final de quitar los pecados en el Antiguo Testamento, sino enseñar la necesidad del perdón y luego de dónde viene este perdón. Ese era el propósito de los sacrificios. En ninguna porción dice que Dios iba a quitar el pecado, solamente dice que lo iba a cubrir. Si usted lee Levítico, lee toda la ley del sacrificio, dice que va a cubrir el pecado y que iba a ser olor fragante delante del Señor, y que entonces Dios escucharía la oración del pueblo. Pero después durante el Antiguo Testamento encontramos que no es tanto el sacrificio, sino la entrega de ese sacrificio. El obedecer es lo que Dios estaba buscando. Cuando Jesús viene, ahí está el cumplimiento de todo. Juan está bautizando, Jesús viene hacia él, y ¿qué dice Juan? He aquí el Cordero de Dios, y ya no dice que cubre el pecado, dice que quita el pecado del mundo. Y entonces en Jesús ahí está el cumplimiento. Entonces, mi vida cristiana tiene que ser una vida de sacrificio con este entendimiento. Con este entendimiento, mi entrega tiene que ser una entrega total al Señor. No podemos entregar solamente áreas de nuestra vida, no podemos entregar solamente porciones de nuestro corazón. Tenemos que entregarnos por completo. En el Antiguo Testamento encontramos estos rituales de sacrificios que Dios estableció para la relación del pueblo para con Dios. Y Dios siempre tiene un propósito en todas las cosas que hace. Eso es una verdad para nuestra vida cristiana. Dios siempre tiene un propósito para todas las cosas que Él hace. La Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos lo creen? Todo lo que atravesamos, todo lo que pasamos, todo lo que estamos viviendo tiene un propósito. Bueno, Dios lo que estableció en el Antiguo Testamento por medio del sacrificio tiene un propósito. Y en el Nuevo Testamento encontramos primero que Jesús es el sacrificio perfecto, pero hay una segunda parte, que nosotros también debemos de entregarnos en sacrificio al Señor. ¿Se me congeló el cliente? Nosotros también debemos de entregarnos en sacrificio al Señor. Y en el Antiguo Testamento encontramos 5 tipos de ofrendas que se levantaban a Dios. En tiempos de Jesús, estos holocaustos, esas ofrendas se seguían levantando. Jesús, no sé si recuerda esa escena en la Biblia donde Jesús entra al templo y ve que está toda la gente vendiendo ahí los animalitos. Ya la gente ya no traía sus animalitos, ya venían y compraban el animalito ahí, ya no les costaba más que el precio que tenían que pagar. Y dice la palabra que el Señor se enojó y volteó las mesas y dijo: casa de ladrones han convertido mi casa. Ya no tenían el concepto correcto, pero se levantaban sacrificios. Entonces la iglesia recibe esta enseñanza de ser un sacrificio, y ellos tienen un contexto de lo que significaban los sacrificios en ese entonces. Entonces le voy a compartir 5 tipos de sacrificios y cómo cada uno de ellos tiene una enseñanza aplicable a nuestra vida cristiana el día de hoy. ¿Está listo? Número 1, una ofrenda que se levantaba en el templo era la ofrenda de holocausto. Eso lo pueden encontrar en Levítico capítulo 1, ahí está toda la ley referente a la ofrenda de holocausto. Cuando el apóstol Pablo dice: presenten sus cuerpos en sacrificio, qué gozo me da verlos apuntando. Dios los bendiga. Aleluya, me llenó mi corazón, amados. Ofrenda de holocausto. En Levítico capítulo 1, la iglesia que recibe esto tiene presente este principio porque se seguía practicando de alguna u otra manera en el templo. Entonces cuando Pablo dice: les ruego que presenten sus cuerpos, qué interesante ver que ellos conocían este principio. El holocausto, la ofrenda de holocausto, era una ofrenda
que se quemaba por completo en el altar. La ofrenda de holocausto era una entrega, se traía un animalito delante del Señor. Y el sacrificio que se hacía en ese lugar era una entrega completa, completa. Todo lo que se traía era para el Señor y se quemaba y subía, y dice la palabra en Levítico 1, todo esto será olor fragante al Señor. Dice, traerán sin mancha, traerán el animalito sin mancha, traerán que no tenga defecto y lo presentarán delante del Señor. Hay un problema en el Antiguo Testamento cuando Dios le llama la atención al pueblo y le dice: están trayéndome los animalitos que no tienen patita, el animalito que no tiene ojito, el que no querías es el que estás entregando, y eso no es lo que yo te pedí. Y les llama la atención Dios, porque había un principio que tenían que traer lo mejor, y eso se entregaba por completo al Señor. ¿Qué aplicación tiene para mi vida cristiana el día de hoy una ofrenda de holocausto? Esto, que mi sometimiento y mi entrega a Dios es total, sin reservas. No nos entregamos a Dios a medias. No nos entregamos al Señor solamente por partes. Nos entregamos a Dios por completo. Cuando yo me iba a casar, me he casado una sola vez, gracias a Dios, y fue la mejor decisión de mi vida. Y me acuerdo cuando íbamos a pedir la mano, íbamos en el camino con mis papás, iba mi papá y yo, íbamos a casa de los pastores de mi esposa, y estaba ahí su mamá y estaban sus pastores, y yo iba con mi papá y con mi mamá, íbamos camino a la casa de los pastores a pedir su mano. Y en el camino, ¿sabe cuál fue mi comentario? Se los confieso, ya se lo confesé a mi esposa, se lo voy a confesar también a ustedes. Le dije a mi papá: oye papá, ¿a dónde vamos? Para yo confirmar a dónde íbamos. No me iba a llevar al McDonald's, yo quería que me llevara a pedir la mano. Y dice: ¿a dónde vamos? Y dice: a pedir la mano de tu prometida. Y le dije: ¿y nada más la mano? Aleluya. La entrega a Dios es una entrega completa. Digo, porque es fácil darle a Dios nuestras manos, y ten mis manos, oh mi corazón. No te metas con mi corazón. Señor, yo te doy mi domingo, cuenta con mi domingo. 9:30, 9:30. 11:30, 11:30, cuenta con mi domingo. Lunes, es asueto. Lunes no. Martes no. Pero el domingo cuenta conmigo. ¿Cómo nos vamos a entregar? Señor, te entrego mis pensamientos, estoy batallando con mis pensamientos, me están atormentando mis pensamientos, ya no aguanto mis pensamientos. Bueno, entrégame tu carácter. No, espérate, mis pensamientos, Dios, son mis pensamientos los del problema, no mi carácter. Mi carácter está bien. Y la entrega no puede ser a medias. Diga conmigo: ofrenda de holocausto. Y cuando el apóstol Pablo dice: presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable, alguno pudo pensar: como un holocausto. El holocausto es una entrega completa. Entonces yo me debo entregar por completo. No es tanto el principio americanizado, ¿verdad? De yo sacrifico algo para obtener algo mejor más adelante. No, es el principio de me entrego por completo, y Dios, haz lo que tengas que hacer. Me rindo, me abandono a ti por completo. Esta es la vida cristiana. En la vida cristiana nosotros debemos de aprender a entregarnos por completo. Cristo se entregó por completo, y Él nos dejó un patrón de cómo vivir, nos dejó la enseñanza perfecta. Jesús no entregó una parte de sí. Jesús no entregó un tiempo solamente. Jesús no entregó nada más, no murió nada más por algunos solamente. Él murió por toda la humanidad, y dice la palabra que Él se entregó, y se entregó hasta lo sumo. Se humilló y se rindió ante el Señor, y tuvo una muerte, y muerte de cruz, para redención de la humanidad. Jesús les dijo: yo doy mi vida por mis amigos.
y ustedes son mis amigos. Jesús no dijo: yo doy mi corazón está contigo, ánimo, tú puedes, aquí estamos. La entrega es total. La entrega es total. Y Jesús dejó un patrón de cómo vivir, y lo podemos encontrar por toda la Biblia. Gálatas capítulo 2 versículo 20: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. He muerto, soy crucificado juntamente con Cristo. Marcos capítulo 8 versículo 34: debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Esto es posible porque ahora tenemos una nueva vida, somos nuevas criaturas en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron. Mi deseo de hacer lo malo muere cuando vengo a Cristo, y mi entrega al Señor es una entrega total a Él. Somos esclavos por amor, como dice en Romanos. Pablo lo resume en esta frase, Filipenses capítulo 1 verso 21: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando dicen amén. Si vivo, vivo para Cristo, y si me muero, ya gané. Listo. Mi vida es para Cristo, mi entrega es para Cristo, y es entrega total, no será una entrega a medias. Si digo que voy a estar, voy a estar. Si digo que voy a hacer, voy a hacer. La entrega al Señor es como una ofrenda de holocausto. Hay otro tipo de ofrenda, seguimos. Ofrenda de paz. Esta ofrenda también se presentaba al Señor. Venía una persona y traía una ofrenda especial, y esta ofrenda era ofrecida en gratitud a Dios. Era ofrecida en agradecimiento al Señor por su cuidado. Y uno de los propósitos de la ofrenda no era reconciliarse y tener paz, porque algo malo pasó. Eso más adelante lo vamos a ver en otro tipo de ofrenda. Sino tenía más que ver con un deseo de comunión con Dios, un deseo de paz de Dios en el corazón del hombre. Yo creo que la paz es un anhelo de todo ser humano. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo creo que todo ser humano desgasta recursos, desgasta tiempo para obtener paz. Quieren paz. Si sale una nueva pastilla, esa la buscan. Si sale un nuevo té, ese lo buscan. Si sale un nuevo método, ese lo buscan, porque anhelan paz, quieren dormir bien, quieren descansar, quieren que su cuerpo descanse. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios de paz. Y si queremos paz, la única manera es acercándonos a Dios. Y la ofrenda de paz era algo bien interesante, porque la familia o la persona que traía esta ofrenda traía un animalito y lo traía al sacerdote. El sacerdote le preguntaba: ¿qué ofrenda es esta? Y él decía: holocausto. Ok, se entregaba por completo. Él decía: ofrenda de paz. Entonces la ofrenda de paz, dice la palabra en Levítico capítulo 3, que se ponía la mano sobre el animalito, se degollaba, se vaciaba la sangre, se partía el animalito, se ponía en el altar, y una porción era quemada para el Señor, y la otra se le entregaba a la familia que había traído la ofrenda y al sacerdote, y se preparaban su carnita asada. Amén, aleluya. Y era un tiempo donde las familias se sentaban en el templo, ahí a las puertas, sentaba la familia, y los niños decían: ¿esta es nuestra ofrenda de paz, papi? Esta es la ofrenda de paz, hijo. Tenemos paz con Dios. Él aceptó nuestra ofrenda. Salió el sacerdote con el plato, lo ponían y comían. Y era un tiempo de convivio, y era un tiempo de agradecimiento por la paz de Dios. Qué hermoso, ¿no? En Reyes capítulo 8 verso 63 está el asado más grande de la historia. Salomón dice que ofreció sacrificios ¿de qué?
de paz, lo que significaba que parte de lo que sacrificaron se iba a dar de comer a la gente. Y dice que ofreció 22,000 vacas. Ni Carnicería San Juan ni la Ramos tenía ese tipo de carne. 120,000 ovejitas, dice, y así dedicaron al rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Cuando levantaron la casa de Dios, ofrecieron a Dios sacrificios de paz, y todo el pueblo comió y tuvo paz. Imagínense ese asado que se levantó en ese tiempo. En ese entonces los sacerdotes intercedían por el pueblo. Traían el animalito, el sacerdote decía: ¿qué es esto? Ofrenda de paz, ofrenda de paz. Intercedían: Señor, esta persona trajo esta ofrenda, quiere ofrenda de paz para contigo, la aceptas delante de ti. Dios le hablaba al sacerdote, el sacerdote salía y decía: Dios aceptó tu ofrenda, tienes paz para con Dios, y le daba el alimento y comían. ¿Sabe quién hace eso ahora? Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice la escritura que ahora tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, que nos justificó. Ya no es un sacerdote, ya no es un intermediario más, es Cristo, el camino, la verdad y la vida, el que nos tiene en paz para con Dios. Y si hoy experimentas paz, es por medio de Cristo Jesús y su sacrificio. Y la entrega que se daba en ese entonces era una entrega para obtener esa paz. ¿Qué principio podemos obtener de aquí? Que una entrega total a Cristo es una vida de paz para con Dios. Una entrega al Señor es una vida de paz en su presencia. ¿Queremos paz? Les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ofrenda de paz, santo y agradable al Señor, que es su culto racional. Cuando dicen amén. Segunda de Tesalonicenses, mire qué hermoso pasaje. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 16. Dice la palabra: el mismo Señor de paz, me encanta esto, les dé siempre paz. ¿Cómo? En toda manera. Paz en nuestra mente, paz en nuestro corazón, paz en nuestro cuerpo, paz en nuestro espíritu, paz en nuestra alma, que es por naturaleza inquieta, paz en nuestro interior, paz para con Dios. Dice: les ruego al Señor, el mismo Dios de paz, les dé paz en toda manera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi entrega en sacrificio vivo implica también una ofrenda de paz. El Señor sea con todos ustedes. Y Colosenses capítulo 3 verso 15 dice la escritura: y la paz de Dios, ¿qué? Gobierne, reine. ¿Sabe cuál es el beneficio del gobierno de la paz? Que la paz manda en el corazón. Y cuando la ansiedad quiera pasarse un rojo, como gobierna la paz lo puede detener. Porque el gobierno de paz es en Cristo Jesús, es en el Señor, en nuestros corazones, a los que fuimos llamados en un solo cuerpo, y seamos agradecidos. Una entrega a Dios completa si queremos esa paz con el Señor. Amén. Otro tipo de sacrificio era la ofrenda por la culpa. Este sacrificio es muy interesante. Está en Levítico capítulo 4. Y este era ofrecido por pecados cometidos en ignorancia. Cuando una persona cometía un pecado en ignorancia, sin saber, porque desconocía la ley, porque no pensó que fuera una ofensa contra Dios, porque no tuvo una intención en fallar a Dios, pero resulta que dentro de la ley establecida por Dios falló, era un pecado. Y cuando esto pasaba, la persona tenía que traer una ofrenda por la culpa. El sacerdote le preguntaba: ¿qué es este sacrificio? Holocausto, ofrenda de paz, ofrenda por la culpa. Ellos decían: ofrenda por la culpa. Cometiste un pecado sin saber, no sabía.
Algunos comentaristas de la Biblia mencionan acerca de Levítico capítulo 4, que esta ofrenda no necesariamente era por una persona que estaba en ignorancia, sino era una persona que genuinamente amaba a Dios y se dio cuenta de su error y viene en humildad y reconoce su falla y le dice: Señor, entrego una ofrenda por la culpa. El sacerdote tenía que presentarla y ya Dios le decía si era aceptable o no era aceptable, y ya salía con la persona. Esta ofrenda por la culpa de un pecado cometido en ignorancia es interesante en nuestra fe cristiana y en nuestra vida cristiana, hablando de Romanos capítulo 12 versículo 1, porque la falta de conocimiento de la ley no nos exonera de la consecuencia. El pecado tiene la misma consecuencia. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Lo hayas hecho en ignorancia o lo hayas hecho conociéndolo, sigue siendo pecado. No hay vuelta de hoja, no hay atajo, no hay salida por la derecha. Amados, el pecado es pecado y la consecuencia del pecado sigue siendo la misma. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2 versículo 13 esta verdad: estábamos muertos en nuestros pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, pero Cristo nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Alguien le da gracias al Señor? Estábamos muertos en pecados, estábamos faltos de conocimiento, pero el pecado es pecado. No sé si usted le ha pasado que se acuerda de las cosas que hacía cuando estaba sin Cristo y le causa vergüenza, ¿verdad? A veces agachamos la cabeza nada más de acordarnos y: ay, Señor, ¿cómo era así? ¿Cómo hacía eso? ¿Cómo me atrevía a esas cosas? Pero cuando lo hacíamos en ese entonces, estábamos ciegos, estábamos en ignorancia y hasta risa nos daba y no nos causaba ningún problema, ninguna molestia. Pero ahora que estamos en Cristo y nuestros ojos han sido abiertos, nos damos cuenta de lo mal que estábamos, ¿cierto? Entonces podemos ver que incluso después de entregarnos a Cristo, hay áreas de nuestras vidas que tienen que ser transformadas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos humildes en la casa? Hay áreas que tienen que ser transformadas. Hay pecados sin intención que cometemos y la consecuencia sigue siendo la misma. Hay puntos ciegos en nosotros, pero escuche esto: hay que buscar esos puntos y humildemente admitir que sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible identificar y confesar nuestros pecados. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Esa es la aplicación en la vida cristiana. Cuando hablamos de sacrificio vivo, yo ofrezco al Señor mi vida y pido perdón, porque ya no traigo un carnerito, ya no traigo un toro, ya no traigo un animalito. Señor, tú diste tu vida y tu sangre quitó y borró mi pecado. Señor, perdóname, límpiame, restáurame, dame vida nueva. Y esa es la entrega completa al Señor. En Levítico capítulo 4, no tiene que ir a él, pero si quiere leerlos, estos pasajes son bien interesantes. Una de las instrucciones que Dios le da al pueblo en esta ley del sacrificio por la culpa, dice que tenía que rociar la sangre del animalito que traían hacia el velo del santuario del Señor. Se tomaba la sangre y se rociaba hacia el velo del santuario del Señor. La sangre del toro era aplicada en el velo del tabernáculo de reunión, hacia el altar del incienso y hacia el altar del sacrificio fuera del tabernáculo. Esta es una enseñanza bien interesante. Amados, el pecado es una ofensa contra la santidad de Dios. El pecado no lo podemos minimizar. Escuche esto: el pecado es una ofensa contra la santidad de Dios. Y aunque sea mentirita blanca, aunque sea un chismecito chiquitito,
aunque sea algo que nadie se dio cuenta, yo nada más lo hice y pasó rápido y nadie lo vio. El pecado afecta la santidad de Dios. La palabra dice en Pedro que seamos santos como Él es santo. Y cuando hay pecado en nuestras vidas, es una ofensa contra la santidad de Dios. Por eso la sangre tenía que ser rociada hacia el velo del santuario. Damos gracias a Dios por Cristo Jesús, que su sangre fue derramada y fue rociada en ese lugar, y ahora tenemos paz para con el Señor. Ahora, esa sangre se rociaba también hacia el altar del incienso. Donde estaba el santuario había un altar de incienso. El incienso representa en la Biblia tus oraciones, lo que oras a Dios. Escuche esto: si hay pecado en nuestras vidas, el pecado afecta nuestra vida de oración. Afecta las oraciones que estás haciendo. No podemos disimular y aparentar que todo está bien cuando sabemos que hay pecado en nuestras vidas, y vamos a orar a Dios como si nada sucediera. Por eso parte de la oración y parte del principio de oración está la confesión. No a una persona, directamente con el Señor. Y uno confiesa: Señor, ¿he pecado? Tal vez sin darme cuenta, tal vez sin intención, pero no quiero que esto afecte mi oración, Señor. Te pido por mi abuelita, te pido por mi papá, te pido por mis hijos, te pido por mi trabajo, que no afecte, Señor. Hay un pasaje en la Biblia que el apóstol habla a los maridos. Maridos, digan amén. Sin miedo, hermanos. Y les dice que traten bien a sus esposas. La pastora se lo sabe de memoria, lo tiene en el refri. En lugar de Jehová es mi pastor, tiene el 1 Pedro 3. Y dice la palabra que si no tratas bien a tu esposa, amados, que nuestras oraciones no serán oídas. ¿Qué está diciendo la palabra? El pecado estorba tu oración. Ya oré, pero pues Dios no te escuchó. Ay, ¿por qué no me responde? Bueno, ¿cómo está tu vida? ¿Has confesado el pecado? ¿Te has arrepentido de ese pecado? Silencio en la sala. ¿Está conmigo? Entonces, la entrega al Señor, amados, es una entrega completa. Entrega completa. Amén. Y hay áreas en nuestras vidas que tienen que ser tratadas y que tienen que ser cambiadas, pero reconozca esto, amado. Cristo murió por nosotros. Él ha entregado su vida y Él nos ha perdonado de todo pecado. No te escondas, no corras, no huyas, corre a su presencia. Hay gente que dice: es que yo no voy a la iglesia porque pequé. Es el primer lugar que deberías de regresar si pecaste. No, es que yo no voy a la iglesia porque... Ven a los que están en línea, porque es el lugar al que debemos de ir, porque Cristo ya murió por nosotros. Cristo ya pagó el precio, amén. Y ahora vivimos para el Señor. Entonces esta era una ofrenda muy interesante. Ahora, número 4, otro tipo de ofrenda lo encuentra en Levítico capítulo 2. Era la ofrenda de los cereales. Esta ofrenda era traída a Dios y era el producto que se había cosechado en el tiempo de cosecha, y se traía a Dios como muestra de agradecimiento por el fruto del trabajo, reconociendo en todo tiempo que venía de Dios lo que ahora tenían. Y la ofrenda de los cereales en nuestra vida cristiana representa nuestra entrega al Señor en nuestros recursos, en lo que tenemos. Hoy en día no es tan común la siembra, ¿verdad?, de nuestras casas.
por lo tanto pues no traemos del grano, ¿verdad? Como era en ese entonces, pero ahora traemos del fruto del trabajo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Traemos de la bendición y provisión que nos ha dado. Y eso se refleja en nuestras ofrendas, se refleja en nuestros diezmos, se refleja en nuestras promesas, se refleja en nuestras aportaciones, se refleja en nuestra ayuda al ministerio, a lo que se está haciendo, y se hace con este corazón. Yo reconozco que todo viene de Dios. Dios es el que da, Dios es el que quita. Señor, yo lo traigo y lo pongo delante de ti y te lo doy, Señor. Esa es la entrega. Esa es la entrega en la que se refiere este pasaje. En Mateo capítulo 6, verso 25 al 33, dice el Señor Jesucristo que no nos afanemos por nada. Si los pajarillos que comen, que no cosechan, que no levantan, dice la palabra que ellos, Dios les da de comer, que el Padre les alimenta. Dice Jesús, ¿no son ustedes más que estos pajarillos? ¿Qué está hablando el Señor? Jesús a su gente le está diciendo, tu dependencia es de Dios. Busca primeramente su reino, su justicia, y estas cosas que son necesidades básicas, Él se va a encargar, Él te va a cuidar, Él te va a otorgar, Él te va a dar, porque todo es de Él y para Él, y suya es la gloria. Entonces, yo vivo mi vida cristiana en sacrificio vivo, en ofrenda de cereales, de esta manera, que todo lo que tengo es del Señor. Yo solamente lo administro, todo es tuyo, Señor, todo viene de ti. Y no me voy a afanar ni me voy a preocupar, como dice en Mateo, como dice en Filipenses capítulo 4, verso 19. No os afanéis por nada, no se afanen, ¿verdad? Dice, mi Dios pues que suplirá, porque Dios es el que suple todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es el que suple, Él es el que bendice. Eclesiastés capítulo 5, verso 19. ¿Por qué se levanta una ofrenda de cereales? ¿Por qué se levanta una ofrenda de lo que Dios, de lo que la persona pudo levantar de cosecha en ese tiempo? Eclesiastés 3, 5, 19 dice, asimismo a todo hombre quien Dios da riqueza. ¿Quién da la riqueza? Dios. Quien Dios da riqueza y bienes, le da también facultad para que coma de ellas, tome su parte, aleluya, y disfrute de su trabajo. Esto es un regalo de Dios. Esto es un regalo de Dios. Dios es el que da, Dios es el que bendice, y el que disfrute es un regalo de Dios. El que traigamos al altar nuestras ofrendas y nuestros diezmos es un regalo de Dios. Señor, reconozco. No nos duele. A Castillo del Rey Cancún no le duele la cartera. Aleluya. Hubo un hombre que estaba en el viejo oeste y hubo un enfrentamiento de disparos y le dispararon en el brazo. Cae y se levanta. Le dispararon en el pecho, ¡pum!, cae y se levanta. Le dispararon en el estómago, ¡pum!, cae y se levanta. Le dispararon en la cartera, ¡paz!, y se muere. ¿Qué le pasó? Le pegaron balazos en todas partes y cuando le pegan acá se muere. Y dijo un cristiano, es que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Le dio en el mero corazón. Pero mi sacrificio vivo, santo y agradable, no retiene nada. Señor, es tuyo. Tú eres el que bendice. ¿Cuántos dicen amén? Número 5, ofrenda por el pecado conocido. Esta es una de las ofrendas más
más importantes y con más reverencia que se hacían bueno, todas se hacían con reverencia, pero esa tenía una implicación muy profunda en la espiritualidad de la gente, porque la ofrenda por el pecado conocido, que está en Levítico capítulo 4, era conocida como ofrenda de expiación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que alguien tiene que pagar por el pecado cometido por la persona. Y la persona que cometió el pecado toma su ganado, su ovejita, la mejor que tiene, sin defecto, sin mancha, y la lleva delante del Señor. Pregunta el sacerdote: ¿qué ofrenda es esta? ¿Ofrenda de paz? ¿Ofrenda de holocausto? Y si la persona decía ofrenda de expiación, había un ritual importante que se tenía que hacer. Amados, todo esto es en el Antiguo Testamento. Todo esto es porque Jesús aún no había estado en la tierra, aún no había muerto. El sacrificio perfecto es el de Jesús. Él fue sacerdote, altar y sacrificio al mismo tiempo. En Él está el cumplimiento de todas las cosas. Y Jesús no había estado todavía, porque Dios determinó el tiempo perfecto para cuando Jesús viniera. El problema es que para que el pueblo se pudiera relacionar con Dios, tenía que estar todo este sistema de sacrificios. Otra vez, no era tanto el sacrificio lo importante, sino el corazón de la persona. Dios quería que el pueblo se entregara a Él por completo, y el sacrificio demostraba la incapacidad del pueblo de una vida recta y completa delante de Dios. O sea, el traer la ofrenda de expiación era: Señor, no pude. Y este era el pecado que se hacía deliberadamente. Y cuidado en nuestra vida cristiana con el pecado deliberado. Mucho cuidado con lo que sabemos que está mal y aún así hacemos. Mucho cuidado con lo que sabemos que a Dios le ofende y aún así buscamos excusas y salidas para decir: bueno, pero no es tan malo. Porque el pecado es pecado. Y la ofrenda por el pecado conocido, la ofrenda era una ofrenda expiatoria. Y aquí está lo interesante. Si la ofrenda era para una persona del pueblo, esta ofrenda era quemada en el altar por el sacerdote. Y el Señor oraban, el sacerdote decía: aceptó Dios la ofrenda, venía y decía: Dios aceptó tu ofrenda, si era por una persona. Pero si el pecado había sido cometido en comunidad, el pueblo había cometido pecado, se había apartado de Dios, dice la palabra que la ofrenda era traída delante del sacerdote, moría el sacrificio, y dice la escritura que los restos del sacrificio que era presentado se tomaba y se llevaba fuera del campamento, y ahí se tenía que terminar de quemar fuera del campamento. Y entonces, solo entonces, cuando era por el pueblo, solo entonces era ofrenda aceptable y agradable delante de Dios. De lo contrario, no. Este elemento es bien interesante. Todos los sacrificios, amados, tienen cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Todos y cada uno de ellos nos demuestran la entrega que nuestro Señor Jesucristo hizo. Pero a mí me bendice y me llama la atención de una manera muy importante cómo la ofrenda de expiación es la representación perfecta del sacrificio de Cristo Jesús. Cristo fue entregado por nosotros. No era una expiación por una persona. Jesús no murió por uno, Jesús no murió por algunos. Jesús murió por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No murió por algunos, no murió por Estados Unidos, no murió por Londres, no murió por el Reino Unido. Él murió por la humanidad entera. Y acompáñeme con su Biblia a Hebreos capítulo 13, verso 11 al 16. Sí, asómbrese conmigo de este sacrificio de expiación.
¿Cuántos tienen su Biblia otra vez? ¿Alguien ve el título de Hebreos capítulo 13? ¿Qué dice el título? Hebreos 13. ¿Cuál era el título de Romanos 12? Deberes cristianos. Tanto Romanos 12 como Hebreos 13 hablan de un mismo principio. Y Hebreos 13 versículo 11 dice de esta manera: porque los cuerpos de estos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados, ¿qué dice? Fuera del campamento. Esta era ofrenda por expiación por los pecados. Versículo 12: por lo cual también Jesús, para santificar a su pueblo mediante su propia sangre, ¿qué dice? Padeció fuera de la puerta. ¿En dónde murió Jesús? En una cruz. Pero ¿en qué lugar geográfico murió Jesús? La Biblia lo dice: en un monte llamado Gólgota, que significa calavera. ¿Sabe dónde estaba el Gólgota? Afuera de Jerusalén. No estaba dentro del campamento que Dios estableció para su pueblo, estaba afuera. Y Jesús murió afuera. Su sacrificio fue afuera, fue por expiación de pecados. Ahora, en mi vida cristiana, ¿qué significa esto? Ahora ¿cómo respondo si es un deber cristiano? Dice Pablo en Romanos 12 que es un deber cristiano. Hebreos 13 dice que también es un deber cristiano. Mire lo que dice Hebreos 13, capítulo 13. Salgamos pues a Él. ¿Dónde? ¿Sabes qué significa? Entrega completa al Señor. Llevemos su vituperio. ¿Qué es esto? Lo que Él sufrió, su vergüenza, su dolor, lo que Él llevó, yo también lo voy a llevar, Señor. Si a ti te rechazan, a mí también me rechazan. Si a ti te dan la espalda, a mí también me están dando la espalda. Si es vituperio, también será mi vituperio, Señor. Es un sacrificio, es un sacrificio. Es una entrega y completa, Señor, no a medias. Si me entrego por completo a ti. Salgamos pues a Él fuera del campamento. Y se pone mejor todavía. Versículo 15 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Si yo me entrego en sacrificio vivo, es porque no estoy amoldado a este mundo. Romanos capítulo 12: renovaos en vuestro entendimiento, en su manera de pensar, porque es la manera. No te amoldes a este mundo. No estás en esta ciudad para siempre, no estás en este lugar para toda tu vida. Hay una eternidad, y si yo quiero vivir en la eternidad y quiero vivir una vida significativa, una vida importante, mi vida tiene que ser una vida entregada por completo al Señor. Versículo 15: así que, diga conmigo, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, que dice: sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Esa es mi entrega. Señor, yo me entrego el domingo. El domingo cuenta conmigo. No, Señor, yo me entrego por completo. Mi primer pensamiento en la mañana eres tú. Durante el día, en mi trabajo y en mis ocupaciones, estoy pensando en ti. Si hago algo es para glorificar tu nombre. Señor, cuando algo no sale bien, ayúdame, porque me entrego por completo a ti. Ya conmigo, salgamos. Póngase de pie si su deseo es entrar en sacrificio al Señor. Dile, si tu anhelo es entregarte por completo a Él, dile: Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi corazón, oh Dios. Aquí estoy, Señor. Señor, no queremos que sea una enseñanza solamente.
Queremos que sea un principio en nuestra vida cristiana, que entendamos la importancia de vivir una vida en sacrificio. Es un deber cristiano, es nuestro deber, y queremos responder a ello, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero dar un pasaje más, ¿está bien? Hebreos capítulo 10, mire qué hermoso pasaje. Nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10, verso 5. Dice la palabra: por lo cual, entrando en el mundo, está hablando de Jesús, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Y Jesús dijo: mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Aleluya. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, así como en la palabra está escrito de mí. Qué impresionante que Jesús dijo: ya no son animalitos, Señor. Ya no es un ritual, Señor. Ahora es mi vida entregada por completo. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, presentad vuestros cuerpos, su vida por completo, en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor.